Hello students, I am Miss Camila and this is the lesson number 6, Flashback Unit 2, okay? This is a reading activity, so you're going to read now a text and first, antes de comenzar, vamos a revisar la diferencia que existe entre el pasado simple, ¿ya? Past simple and past continuous, que es un contenido que va a ser parte del texto que vamos a revisar a continuación y que seguiremos trabajando en la siguiente clase también, ¿ok? Past simple, ¿ok? Cuando hablamos del past simple, hablamos de una acción que ocurrió, ¿cierto?, en el pasado, que ya terminó, que no va a volver quizá a ocurrir, pero ya ocurrió en un punto del pasado exacto. Por ejemplo, they saw a mysterious person. Ellos vieron ya a una persona misteriosa. They saw. ¿Ok? La vieron, el momento pasó, se terminó, ¿cierto? Y el verbo claramente acá va en pasado. Saw viene del verbo see, que es ver, ¿ya? Si está escrito como saw, entonces pasado. Es un verbo irregular, ¿cierto? Porque en pasado cambia y no sigue el patrón de agregar ed. Por ejemplo, en el segundo ejemplo que dice they decided to visit the village. Aquí tenemos dos ejemplos entonces de past simple. They saw a mysterious person and they decided to visit the village. Y past continuous también es un tiempo verbal que nos habla del pasado, ¿ok? Pero es distinto por el siguiente hecho. Cuando yo hablo en pasado continuo, es como hablar en presente continuo cuando yo digo I am dancing, I am playing football, I am singing, ¿cierto? Que está ocurriendo en el momento que estoy hablando, pero acá ocurre en el pasado de forma continua. Por ejemplo, they were walking in the street. Ellos estaban caminando en la calle. Estaban caminando, ¿cierto? Es una forma distinta de hablar del pasado. 2. She was going home at night. Ella estaba yendo a casa en la noche. Entonces acá yo ocupo el were, que es una forma de el verb to be. Ellos estaban caminando en la calle. She was going home at night. Ella estaba yendo a su casa en la noche. Entonces puede ser que acá yo pueda decir they were walking in the street. Ellos estaban caminando por la calle cuando cruzó un auto. Por ejemplo, puede haber otra acción ocurriendo en el mismo momento, ¿cierto? Por eso yo hablo de también el past continuous, es distinto al past simple. They were walking in the street when they saw a famous person, ¿ya? Estaban caminando por la calle cuando vieron a una persona famosa. She was going home at night when she met her sister. ¿Ya? Ella estaba yendo a su casa de la noche cuando vio a su hermana. Se pueden hablar de otras acciones junto con el pasado continuo. Ya no sé, está la diferencia. Past simple, ellos vieron a una persona misteriosa, simplemente vieron la acción, ocurrió, pasó y se acabó, listo. Past continuous, yo hablo de una acción en forma continua, pero en pasado. Ellos estaban caminando en la calle, ella estaba yendo a su casa. ¿Ok? Entonces el objetivo de esta clase es trabajar en un texto, para lo cual primero vamos a responder las siguientes preguntas. Student book, page 16. ¿Ok? That is the page of this lesson. Answer the questions. Tenemos, do you believe in ghosts? Pregunta acá, do you believe in ghosts? ¿Tú crees en fantasmas? 2. Have you ever seen a ghost or visited a haunted place? ¿Alguna vez has visto un fantasma o visitado un lugar que esté encantado o embrujado en este caso? Primeras dos preguntas antes de comenzar el texto. Estas dos preguntas nos dan el contexto más o menos de lo que vamos a ver en el texto, ¿cierto? Primero queremos saber un poco su opinión para luego avanzar al texto como tal. Entonces, read the text and circle the vocabulary. Primero, este texto lo que vamos a hacer es buscar las palabras, ¿cierto?, de la clase anterior, ¿cierto? Donde teníamos algún vocabulario de village, lugares en un village, places in a village. Entonces vamos a hacer una lectura rápida de este texto. Recuerden que no es necesario entender una palabra o todas las palabras, ¿cierto?, individualmente para poder entender un texto. Yo puedo
partir leyendo un texto, ¿cierto? Pasando las palabras rápidamente y solamente buscar un significado como general, ¿cierto? Amplio del texto con las palabras que yo conozco. Y hay muchas palabras que ustedes pueden conocer, que pueden ser cognadas, pueden parecerse al español, o pueden ser palabras que ya hemos visto anteriormente, ya las conocen, para obtener, ¿cierto? Una visión general de lo que el texto nos quiere entregar y nos quiere decir. Entonces, cuando usted lea por primera vez el texto, va a buscar palabras que ya vimos en la clase anterior, por ejemplo, signpost, village, farmhouse, ¿cierto? Todas esas palabras que ya aprendimos anteriormente, que también están incluidas acá, algunas solamente, pero igual son parte. Y luego de buscar esas palabras que las van a encerrar, ¿cierto? Van a buscar oraciones que estén en pasado simple, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos, voy a poner algún ejemplo, en este caso puede ser... she was getting... Ya, a ver, comenzamos con el presente pasado continuo, mejor que está más cerca. Dice, two locals were going home. Estaban yendo a casa. Todos los verbos que aparezcan con ing, ¿ya? Y con el were o con was están en pasado continuo. Two locals were going. O también puede ser... in this village, she was getting ready. ¿Ok? Van a marcar todas las frases que ustedes consideren que están en pasado continuo, porque tiene el was, el there to be en pasado, was o were también, y también luego van a encontrar también lo que esté en pasado simple. People heard, las personas escucharon, ¿ok? Las personas escucharon. The researchers convinced, convencieron, ¿cierto? A las personas. Y acá tenemos present continuous, past continuous, pasado continuo. They were waiting, ya estaban esperando, ¿cierto? Marcamos ahí todo lo que esté en past simple y past continuous. Y luego, claramente, lo que no entiendan, ¿cierto? Lo van a buscar, intentar traducir lo que no entiendan para poder también tener una idea bien detallada del texto. Luego vamos a continuar con las activities que tenemos en el Student Book. Claramente estas preguntas aparecen en su libro, por lo tanto no hay espacio para que lo hagan en su mismo libro, así que lo van a hacer en su cuaderno. Recuerden tener una letra que se pueda comprender, porque yo necesito entender lo que ustedes responden, ya para que se pueda comprender mejor, una letra redondeada, que se pueda comprender y que esté ordenada en su cuaderno, por favor. Read and answer the questions. Ya tenemos acá, read again and answer the questions. Van a leer nuevamente el texto después de que hayan realizado todo lo que les pedí anteriormente, marcar las palabras que ya vimos, past simple, past continuous, y responden estas 6 preguntas. Why do you think Pluckley is particularly busy at Halloween? ¿Por qué piensas tú que este personaje, Pluckley, is particularly busy at Halloween? Está particularmente ocupado en Halloween. Where and when did two locals see the coach and horses? ¿Dónde y cuándo estas dos personas de ese lugar vieron ya the coach and the horses, que son personajes que también aparecen en el texto? 3. What does the poltergeist do? ¿Cierto? Aparecen varios personajes en el texto que son casi siempre de historias de fantasmas, de lugares que están embrujados. What does the poltergeist do? 4. What did people hear in the woods? ¿Qué fue lo que la gente escuchó en el bosque? ¿Cuándo? When? 5. Why were physics researchers at St. Nicholas Church? ¿Ya? ¿Por qué habían investigadores physics at Nicholas Church? What did they think when they saw the dog? ¿Qué pensaron ellos cuando vieron a ese perro? Were they right? ¿Estaban en lo correcto? ¿Cierto? Entonces, para poder comprender estas preguntas y poder responderlas, deben comprender el texto. La idea es que ustedes también sean capaces de comprender un texto con sus propios recursos, ¿cierto? Con lo que ustedes ya conocen, marcando las palabras cognadas, palabras que ya conocen, y también ocupando traductor, diccionario, lo que a ustedes más les acomode, para que quede más claro el texto lo más claro posible.
y write the correct option. Tenemos acá 6 frases en la cual deben elegir la opción correcta, de acuerdo al texto claramente. Number 1. Painters and photographers love our eerie o picturesque village. Y ahí aparecen 2 adjetivos. ¿Cuál es el que realmente aparece en el texto y deben ustedes encerrar? I have always wanted to stay the night in a haunted or fictic house. Siempre me he querido quedar en una casa embrujada, ¿ya? Y también esta palabra aparece en el texto. ¿Cuál es la correcta? 3. The town square is warm and sunny and very eerie or atmospheric. He jumped up and ate my dinner. What a haunted or cheeky dog. Nobody knows why she left town. Nadie sabe por qué se fue del pueblo. It's a mysterious or picturesque story. Number 6. Let's go. I don't like the cheeky or eerie atmosphere in this empty house. Ok, todas esas palabras aparecen en el texto y ustedes deberían encontrar cuál es la opción acá correcta, ¿cierto? Cuál es la que realmente corresponde con lo que dice cada oración. Entonces, esta clase más que nada se trata de ya lectura para que también puedan trabajar un poco en lo que es comprender el idioma de forma escrita, no solamente con actividades que yo les dé, sino que también ustedes mismos, ¿cierto? Trabajando individualmente en estos textos. Cualquier duda que tengan, que no entiendan, me mandan un correo, ¿cierto? Y yo puedo responder lo más rápido posible. Espero que haya quedado claro. And thank you very much. See you soon.